trabajar y luego voy a compartir el escritorio para que ustedes puedan visualizar. Bien. Bien. Bien, la programación estructurada, C, es una programación de bajo nivel. Una programación de bajo nivel en la cual ustedes tienen que aprender a interpretar dicho lenguaje de programación para luego entender cómo es que la máquina se programa en las instituciones donde ustedes vayan a trabajar. O sea, no es lo mismo usted trabajar con una máquina en una empresa o una industria, a usted saber cómo esa máquina hay que programarla para que puedas hacer las operaciones que se le están demandando. Bien, pues entonces, en programación estructurada, se llama programación estructurada porque la programación es como en base a estructura que se hace. Y entonces, cuando se dice C, programación estructurada C, es porque vamos a utilizar un lenguaje de programación que se llama lenguaje de programación C. Este es uno de los lenguajes de programación más viejos, más anglosajones que existen, pero básicamente, si tú aprendes a trabajar en dicho lenguaje de programación, tú puedes aprender otros que son más orientados a objetos. Por ejemplo, ya las máquinas, los dispositivos, tú ves que con botoncitos que se programan y esas cosas, con objetos. Pero si tú aprendes a hacer la estructura en el lenguaje de programación C, es mucho más, o sea, te va a ayudar a crear una plataforma, una base para tú poder desarrollarte y entender los demás lenguajes de programación. Entonces, ¿qué es un lenguaje de programación? Lenguaje de programación. Bueno, ustedes por ejemplo, van a ser ingenieros industriales o ingenieros informáticos. No sé si hay algún informático aquí en este grupo. Entonces, nosotros los ingenieros, lo común que tenemos con las demás, con todas las ingenierías, es que nosotros debemos crear. O sea, el ingeniero debe crear. Debe tener la capacidad de crear. Y si no crea, pues entonces no innova. El informático lo que hace, crea sistemas, crea software. El ingeniero de sistema. El ingeniero civil crea edificaciones, crea construcciones y puede crear un nuevo paradigma de construcción que cambie todo el esquema de construcción mundial. Entonces, el ingeniero en industrial, ¿qué es lo que hace? Crea procesos. ¿Ok? Entonces, nosotros, para programar las máquinas, los informáticos, utilizamos herramientas como un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación viene siendo un software el cual me va a permitir a mí colocar una serie de instrucciones para luego yo obtener el programa. Ese es un lenguaje de programación, una definición llana, sencilla. Es otro programa el cual me va a permitir a mí desarrollar aplicaciones, sistemas. Entonces, los lenguajes de programación traen algo que se llama compilador. El compilador es lo que interpreta el código. Por ejemplo, el programita, por ejemplo, que yo lo que hago es archivos. Por eso tú debes saber la definición de programa. Para tú poder hacer un programa, tienes que tener claro la definición de programa. ¿Y qué es un programa? Un programa no es más que un conjunto de instrucciones lógicamente ordenadas que mediante una adecuada interpretación del hardware nos permitirá a nosotros realizar uno o varios trabajos en específico, lo que implica que los programas están compuestos por archivos. Le voy a detallar esa parte. Ejemplo. Programa, un conjunto de instrucciones, código que yo debo colocar. Lógicamente ordenado, o sea, tiene que estar ordenado como estructurado, ¿verdad? Que mediante una adecuada interpretación del hardware, o sea, el programa trabaja con un hardware, con una computadora, con un teléfono, con una televisión, con una tablet. Entonces, el hardware se involucra, que mediante la adecuada interpretación del hardware nos va a permitir a nosotros realizar uno o varios trabajos en específico. Lo que implica que los programas están compuestos por archivos. O sea, cuando yo hago un programa, yo lo que hago pequeñas porciones de archivos para que el compilador interprete esos archivos y entonces salga el programita. Entonces, ¿qué es un archivo? Usted tiene que tener claro qué es un archivo. Pues bien,
Un archivo no es más que un conjunto de nodos de datos que tiene ciertas relaciones entre sí. Un archivo no es más que un conjunto de nodos de datos que tiene ciertas relaciones entre sí. O sea, cuando tú estás haciendo un programa, tú lo que haces es archivos. Y esos archivos deben estar bien organizados. Por ejemplo, cuando tú haces un documento, si tú quieres una carta para tú pedir aumento en tu empresa, tú no haces una carta a lo loco, porque si tú no la preparas bien, ni siquiera la van a leer, porque un documento está compuesto por dos cosas, por la forma, como tú lo haces, como tú lo elaboras, como tú lo diseñas, y el fondo, que es el contenido. Entonces, si tú quieres pedir aumento en tu empresa, tú haces una carta bien, con un buen formato y con un contenido que se entienda lo que tú estás solicitando. Entonces, los archivos para programar son así. O sea, tú debes hacer el archivo con un esquema que se entienda, que no esté todo como un sancocho, pero también debe tener una estructura que vaya secuencial, que se vaya entendiendo lo que tú vas haciendo. Entonces, un archivo, esa definición es global para todo. Archivo es un conjunto de nodos de datos que tiene ciertas relaciones entre sí. ¿Ok? Entonces, el lenguaje de programación que nosotros vamos a utilizar es un programa que usted tiene que descargar que se llama Dev C++. ¿Ok? Ese es el lenguaje de programación que usted va a utilizar. Se llama Dev C++. Luego, si el tiempo nos da, vamos a utilizar un lenguaje de programación orientado a objetos que se llama Java. ¿Ok? Entonces, yo no sé si le coloqué en la plataforma cómo descargar el Dev C++. Si no está, yo voy a verificar la plataforma más adelante y le voy a colocar un video de cómo usted descarga el Dev C++ y lo instala. Una vez que usted Hay un instala... tutorial, profe. ¿Perdón? Hay un tutorial de cómo Ok, descargar. perfecto. Una vez que usted instale el Dev C++, usted lo va a abrir y le va a dar aquí New o Nuevo, New Surface como código fuente. Bien. Si por casualidad se me cae, porque no sé qué es lo que está pasando con el Zoom que yo tengo, pues tener que formatear la máquina, a veces se me cae, yo voy le mando el link otra vez. Yo lo estoy grabando también. Entonces aquí es donde nosotros vamos a hacer los archivitos y luego aquí con el compilador vamos a hacer la aplicación. Bueno, pero para tú comenzar a hacer un programa, tú primero tienes que saber sobre las librerías. Librerías y biblioteca. Vamos a hablar un poquito de eso en la vida natural. Por ejemplo, una librería, ¿qué es? Una librería es una tienda de libros. Una biblioteca es un lugar de estudio donde tú vas y tomas libros prestados. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tú dirás, en la librería hay libros, en la biblioteca ¿qué hay? También hay libros, pero ¿qué sucede? Hay una pequeña diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que en la librería tú puedes tener, por ejemplo, el libro Nacho que están comprando ahora para la escuela. Tú puedes encontrar del libro Nacho en una librería un camión de libros Nacho, 200,000 libros Nacho. ¿Ya? Para una biblioteca difícilmente tú encuentres muchos libros del mismo tipo. La librería simplemente son como un marco de referencia. Tuve 1, 2, 3 libros del mismo tipo. En una biblioteca que tuve muchos libros del mismo tipo, nuevamente esos libros están nuevecitos, porque en una biblioteca no se usan tanto los libros. Se toma uno prestado a veces. Entonces no es necesario tener tantos libros. Entonces, en la librería hay muchos libros del mismo tipo, en la biblioteca hay pocos libros del mismo tipo. ¿Ok? Entonces la biblioteca sirve como marco de referencia. Tú ves el libro, te gusta, lo tomas prestado, lo quieres comprar, va a la librería que están los camiones llenos, toda la góndola llena del mismo tipo de libro. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? En la programación existen reglas, normas que no se pueden violar nunca. Y esas normas están escritas por la gente que hace el lenguaje de programación y esas huellas están escritas en la librería. El que hace el lenguaje de programación, las personas que hacen el lenguaje de programación, todas sus normas, sus reglas, las establecen en la librería para que tú lo utilices como marco de referencia. Y si tú cometes un error, pues entonces tú no vas a poder programar, no vas a poder usar el programa. ¿Ok? Eso, por ejemplo, hay, por ejemplo, situaciones en la vida natural de nosotros, por ejemplo, que hay reglas y esas reglas se pueden violar. Las reglas de programación no se violan. Si tú las violas, el sistema no funciona. Por ejemplo, hay reglas de conducir a un libro que te explica todo y tú cumples con todas las reglas. Y tú conduces y te paras en el semáforo. Por un día tú te robas el semáforo en rojo, estás violentando las reglas, probablemente no te pasa nada, quizás puedes tener un accidente o morir, qué sé yo, pero tú puedes violar las reglas y puedes salir airoso o no, pero en programación no existe eso. En programación tú no puedes violar las reglas. Si una cosa se estableció de esa manera, así que tiene que hacerlo, y si no lo hace de esa manera, pues entonces el sistema no funciona. Entonces, las librerías son el marco de referencia donde las personas que hicieron el lenguaje de programación
te dicen a ti cómo es que tú tienes que hacer las cosas. Y si tú no lo haces de esa manera, pues entonces no te va a funcionar. Eso, por ejemplo, en tu casa, bueno, tú pones una regla. Y si yo llego a tu casa y yo no sé la regla, pues yo voy a tener problemas. Por ejemplo, vamos a suponer. Si en tu casa tú pones una regla que el llavín de la puerta de las habitaciones es por fuera que abre. Y si yo quiero abrir la puerta desde adentro, yo debo colocarle la llave y tú pones una regla. Eso, y tú lo escribes y la regla es esa. Pero si yo agarré y entré y no le puse la llave, dejé la llave afuera, pues entonces no va a poder salir porque ya yo no cumplí con las reglas. ¿Entiendes? Más o menos así la programación. Pues bien, entonces lo primero que tú debes colocar en este lenguaje de programación son las librerías. Las librerías son las reglas que establecen las personas para que cuando tú pongas un comando, entonces se verifique si la sintaxis, que es la línea de código que tú escribes, está de acuerdo a lo que las personas que hicieron el lenguaje de programación dicen. Si no, lo pusiste así, no va a funcionar. Estoy tratando de ser lo más llano posible. Si alguien no me está entendiendo, me dice y le explico otra vez. Bueno, pues entonces en este lenguaje de programación que se llama C++, y lo estamos utilizando el IDE, eso se llama entorno de desarrollo de interfaz, vamos a colocar, lo primero es el signo de número, eso es lo primero que se coloca para comenzar a poner las librerías. Y se coloca el comando include, que se llama include, ¿ok? Include, y se pone menor que, mayor que. Entonces ahí, dentro del menor, mayor, se pone el nombre de la librería, se pone el nombre de la librería, se pone una librería que se llama iOS Stream. Ok, eso significa input, output. Les recomiendo a a toda persona que estudie ingeniería, cualquier carrera, que aprenda inglés. Es fundamental porque normalmente los manuales buenos vienen en español, pero los mejores vienen en inglés. Y los libros también. O sea, aquí dice que me incluya la librería iostream. Eso significa input, output, string. Eso es para entrar datos y sacar datos. Tipo string. ¿Ok? Entonces, ya cuando yo use un comando que tenga que ver con sacar datos y entrar datos, esta librería va a verificar si la sintaxis que yo coloqué, la estructura que yo coloqué está correcta de acuerdo a como dice la regla. Lo que dice la regla yo se lo voy explicando en cada comando, ¿ok? Luego voy a poner, por ejemplo, otra librería que se llama include, se llama conio.h. Esta librería va a validar una serie de procedimientos que se llevan a cabo dentro de la programación, por ejemplo, como un ciclo for, un while, el if y ese tipo de cosas, que luego se lo voy a explicar más adelante. Luego viene lo que son las bibliotecas. Bueno, como le dije ahorita, las bibliotecas vienen siendo como marcos de referencia. Por ejemplo, yo voy a utilizar una serie de comandos. Por ejemplo, comando cout, que el mismo comando dice lo que hace, que es la C del lenguaje de programación, y out, que significa afuera. O sea que ese comando va a permitir a nosotros imprimir un resultado. Ejemplo, si yo fuera a programar una máquina, por ejemplo, para que tenga una idea, que yo quiero que me haga un logo en una camisa en la parte izquierda de la camisa, entonces yo con este comando, el cout, es lo que estoy mandando la instrucción para que me imprima. El resultado de imprimir es la serigrafía que me va a hacer en el logo del polocheo de la camisa. Es lo que te estoy tratando de transmitir con este comando. Es lo que va a imprimir, es lo que va a salir. Pero en este caso el cout lo va a sacar por la pantalla. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Con las bibliotecas, para que la sintaxis aquí de la librería, que tiene todo el código largo, no pierda tiempo, lo que la biblioteca es que valida si el código existe, o sea, si el comando existe. Si el comando cout existe, entonces se lo manda a la librería para que la librería verifique si la sintaxis que tú escribiste es la correcta. Entonces, ¿cuál es la librería? La librería se escribe así. Using namespace. Okay, using namespace std, punto y coma. Librería estándar. ¿Qué es lo que va a hacer esa librería? Ella va a validar y va a verificar si el comando que tú pusiste existe en el listado de comandos. Pues entonces, si el comando existe, se lo manda a las bibliotecas, perdón, a la librería para que validen la sintaxis. ¿Y cuál es la sintaxis? Se lo voy a explicar ahora. Luego que tú pones las librerías y pones la biblioteca, pues entonces viene lo que se llama la función principal del programa, que es la que se pone en ejecución cuando tú ejecutas el programa. Entonces, ¿qué es una función en programación? Función. ¿Qué es una función?
Bueno, pues una función no es más que un segmento de código el cual puede ser invocado en un momento determinado. Repito, una función en programación no es más que un segmento, una porción, un trozo de código el cual puede ser invocado en un momento determinado. Por ejemplo, tú te puedes dar cuenta que tú en una fábrica, tú puedes tener unas máquinas de cigarro. Tú tienes una máquina que te envuelve el cigarro, pero la misma máquina tú ves que te pone, qué sé yo, el sello del cigarro, pero también la misma máquina tú ves que te lo infunda el cigarro. ¿Ok? Entonces, esas son funciones diferentes programadas que tiene la máquina. Y cuando ella necesita enrollar o preparar el cigarro, vaya más a esa función que hace que los dispositivos de la máquina hagan que le den la vuelta al cigarro. Pero entonces ya quiere ponerle el sello, entonces se llama la función que pone el sello. O sea, dentro de un programa tú puedes tener múltiples funciones que hagan trabajos en específico y entonces se llaman en un momento determinado. Entonces aquí la definición, función no es más que una porción de código, un segmento de código, el cual puede ser invocado en un momento determinado, cuando se necesite. Por ejemplo, en la computadora tuya, tú tienes que por ejemplo, cuando tú deseas, tú abres un programa y dentro de ese programa tú ejecutas otras cosas. Entonces, son funciones que tú la ejecutas y la llamas de acuerdo a como tú lo desees. ¿Ok? Bien, entonces vamos ahora a seguir con la función principal. En este caso, la función principal se escribe así, main. Y si tú estudias inglés, si tú has visto la clase de inglés, main significa principal. Por ejemplo, Main Street, la calle principal. Bien, entonces se pone main, paréntesis, y yo estoy indicando que esta es la función principal del programa. Entonces, todo programa, como los algoritmos, tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, ¿cómo yo defino el inicio del programa? Con la llave. ¿Ok? Yo pongo aquí llave abriendo, significa inicio del proceso o inicio del programa. Y llave cerrando acá significa fin del proceso o fin del programa. Esta estructura, bueno, vamos a poner un comando que se llama get aquí. Este comando get lo vamos a utilizar para que haga una pausa y me presente los resultados del programa y también me quite unos letreros que normalmente aparecen. Si tú no pones el get, tú lo puedes probar el programa sin el get y te vas a dar cuenta que pone unos mensajes como en qué tiempo se ejecutó, ese tipo de cosas. Entonces, si tú vuelves y le pones el get, te vas a dar cuenta que lo quita. Entonces, aquí viene. Ya esta es la estructura de todos los programas que ustedes van a hacer en C++. Librería, biblioteca, función principal y el get para que se detenga y exprese el resultado. Yo puedo poner unas / aquí y es para poner comentarios. Yo puedo decir que aquí van las librerías. Bueno, aquí voy a poner biblioteca. Aquí, función principal. Vamos a bajar esto aquí para que se vea. Función principal. Mira, eso de / lo que indica es que cuando el compilador, lo que le expliqué ahorita, esté interpretando el código para hacer el programita, no va a tomar en cuenta estas líneas que están aquí, ¿ok? Esta que está aquí, eso es inicio. Esto es pausa y eliminar mensaje de velocidad en ejecución. Y esto aquí, ejecución. Y esto aquí es el fin del programa ya, el fin. Bien. Pues entonces vamos a hacer un pequeño programa. Si yo quiero hacer un programa que me diga, por ejemplo, hola mundo. Entonces yo escribo el comando cout, como C imprimir, ¿verdad? Cout, imprime. Y la sintaxis que dice la regla para poder imprimir dice que debe poner menor que. Luego pone, entre comillas, lo que tú quieras. Por ejemplo, yo puedo poner hola mundo. Y pongo punto y coma. El punto y coma es un delimitador que limita esa línea de código a ese punto. Dice la regla, no lo digo yo. Si yo no pongo el punto y coma, me da un error. La regla dice
¿qué es lo que hace el programa? El compilador, cuando usted verificando el archivo, que verifica que ese comando exista. Y si existe, se lo manda a la librería para que verifiquen la sintaxis, que lo que yo puse de ahí en adelante está bien. ¿Ok? Lo que yo le expliqué ahorita. Entonces, para ejecutar el programa, para compilarlo, para verlo funcionando, usted va a venir aquí donde a este icono que dice Compile and Run. Eso es compilar, hacer la aplicación y correrlo, como ejecutarlo. O tú le vas a dar aquí donde dice ejecutar, le da Compile and Run. Es lo mismo. Entonces te va a pedir un nombre para el programa. Vamos a poner primer programa. Primer programa. Y le vas a dar a guardar. Y si está todo bien, se va a ejecutar. Bueno, ahí me dio un error. El error, mira, date cuenta, el error se coloca, si es un error de punto y coma, que yo dejo un punto y coma botado, yo debo mirar la próxima línea hacia arriba, pero yo no tengo punto y coma arriba. Eso significa que en esa línea roja que está ahí, yo puse algo mal. Y using name, es nombre, name, yo puse nama, name. Entonces, en minúscula, using name, velo aquí, vamos a ver ahora. Ejecuto y entonces date cuenta, mira, si estás mirando la pantalla, te das cuenta que el programa se ejecuta y me dice hola mundo, ¿ok? O sea, ese es su primer programa ya, hola mundo. Ahora, si yo quisiera hacer un programa que me permita a mí hacer cálculos matemáticos, operaciones matemáticas, pues entonces yo debo auxiliarme de las variables, no de la constante. Entonces, ¿qué es una variable? Variable. Una variable no es más que un espacio de memoria reservado, en memoria con el objetivo de almacenar un tipo de dato. Variable es un espacio reservado en memoria con el objetivo de almacenar un tipo de dato, para almacenar tipo de datos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de datos? Bueno, tenemos tipo de datos, tenemos int, que viene de integer. Eso es para manejar números enteros, números que no tienen punto decimal. Tenemos, por ejemplo, float. Tenemos la parte que es float, que es para manejar números flotantes, o sea, que tienen punto decimal. Tenemos, por ejemplo, lo que son char, para manejar datos alfanuméricos, datos que tienen letra y número, por ejemplo, o caracteres. Por ejemplo, tú quieres guardar la cédula tiene el número, pero también tiene unos guiones. Tú quieres ponerlo, guardarlo en un tipo de datos char, que es alfanumérico. Puede tener letra, número, caracteres. Pero en flotante tú no puedes poner caracteres, porque eso tiene números con un punto decimal. Y los enteros son los que no tienen punto decimal. Entonces, string, un tipo de datos se llama string. Este tipo de datos es para almacenar cadenas de caracteres. Por ejemplo, eso que dice hola mundo, hay una cadena de caracteres, yo puedo almacenarlo en una variable tipo string. Y así sucesivamente. Entonces, para yo hacer una operación matemática, por ejemplo, con números enteros, yo entonces debo declarar la variable. ¿Y cómo yo declaro? ¿Por qué se debe declarar la variable? Porque las variables también pueden ser utilizadas por el sistema operativo y pueden heredar valores desde la memoria de la computadora. Por eso fue que le dije ahorita la definición de variable. Una variable no es más que un espacio reservado en la memoria con el objetivo de almacenar un tipo de datos. Lo que implica que una variable, si tú no le asignas un valor al inicio, entonces fácilmente te puede heredar un valor te puede heredar un valor desde la memoria de la computadora y fácilmente te puede alterar los resultados en el proceso que tú estás tratando de realizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Por eso se deben declarar la variable y al momento de tú declarar debes asignarle un valor. Le pone un 0 o le pone nulo, no sé. Pero para que no te choque con los resultados que probablemente que puede traer desde la memoria, tú le asignas un valor al inicio. Entonces, ¿cómo se declara una variable tipo entera? Así. Tú haces, por ejemplo, int, que es el tipo de dato, y vas a poner el nombre de la variable. Por ejemplo, la variable puede ser una letra o puede ser un conjunto de letras. Por ejemplo, yo puedo decir que A es igual a 0 y ya yo estoy diciendo que voy a utilizar la variable A y le voy a asignar el valor de 0 y le pongo el punto y coma indicando que ya terminé, ¿ok? Terminé la declaración de esa variable. Bien, entonces, ahora yo acabo de declarar la variable A. Porque yo puedo también decir, yo puedo crear una variable, por ejemplo, con diferentes letras. O sea, yo puedo poner num1.
O sea, yo estoy diciendo, número 1 es una variable, o si yo pongo n, también puede ser una variable y le asigno un valor. También en esa misma línea yo puedo crear otras variables. Por ejemplo, yo puedo poner n num 2 igual a 0, y yo puedo poner coma total igual a 0. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué sucede? Aquí yo puedo decir y crear operaciones matemáticas. Por ejemplo, yo puedo decir total, no mentira, voy a poner, por ejemplo, num1 ahora va a ser igual a 100, punto y coma, y num2 va a ser igual a 200, punto y coma. Entonces yo puedo decir total es igual a num1 más num2, punto y coma. Entonces yo puedo imprimir el resultado. Yo puedo decir, por ejemplo, cout, que es el comando que le enseñé anteriormente, y dice, la suma es. Entonces, esto que está aquí, estos símbolos de sección, esto menor que, de acuerdo a lo que dice la regla, es para tú poder imprimir un letrero, pero también existe un concepto que se llama concatenar en programación. ¿Qué es concatenar? Concatenar es como unificar una cosa con la otra, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo aquí lo que tengo es un letrero, ¿verdad? Tengo un letrero, una información, ¿no? O sea, no tengo que ser matemático, y yo quiero concatenar, quiero unificar esta información con el resultado de la variable que se llama total. Entonces yo pongo aquí total. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema? Me va a pegar, ¿verdad? En dominicano, me va a unir, me va a concatenar este valor de aquí con el total de la variable. De manera que si yo ejecuto el programa, le doy a compile and run aquí, pues entonces ya voy a tener el resultado, ahí, voy a tener que la suma es 300. ¿Ok? Pero si quisiera yo hacer esto un poquito más dinámico, por ejemplo, a veces se da el caso que tú estás en una empresa y tú tienes que introducir las informaciones a los dispositivos, introducir las informaciones a las máquinas. Por ejemplo, si tú vas a trabajar con una máquina que te cose pretina, probablemente tú tienes que colocar la cantidad de pretina que tú quieres que te coloque, o la cantidad de pantalones que tú quieres que le coloque pretina, para que ella tenga una función que tome el pantalón, y una función que traiga la pretina, y otra función que coloque la pretina en la posición que tú desees en ese pantalón. Pues entonces tú debes colocarle el dato y decir, bueno, yo quiero que tú me trabajes con 1500 piezas hoy. Pues entonces tú debes llenarle el inventario de ella y poner la cantidad de pretina, poner la cantidad de pantalón, poner la cantidad de hilo. Entonces ya va a comenzar a jalar pretina, jalar pantalón, y va a comenzar a poner la pretina del pantalón. Va a poner 1500 pretinas. Porque tú fuiste que le pusiste la cantidad que tú quieres que te haga. Pero otro día tú necesitas 2500 pretinas, pues entonces tú le vas a poner el número que tú quieres de pretina que te realice. Entonces, ¿cómo se hace eso? Aquí en programación tú debes tener un comando que es el que va a permitir la lectura de datos. La que va a permitir que tú introduzcas el dato para que una variable lo capture, y en un momento determinado captura un número, pero en otro momento captura otro número. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar las variables que yo declaré aquí arriba, que es num1, num2 y total. Pero yo no quiero ponerle un valor fijo, porque entonces esa máquina, si yo digo 300 pretinas nada más, entonces esa máquina nada más trabaja con 300, pero si un día quiero nada más 150, no voy a poder hacerlo. Entonces, con estos comandos que te voy a enseñar, tú puedes determinar lo que tú quieres ponerle a dicha variable para que te haga el trabajo. Entonces, vamos a suponer, el comando se llama in. El otro era cout para sacar, y in en inglés significa adentro, entonces significa adentro. Ese comando es el que permite que tú puedas asignarle valores a una variable. Entonces los símbolos de inserción cambian, o sea, yo ponía antes menor que, ahora yo pongo mayor que, o sea, como para adentro así. Con el cout se ponía así, o se pone así, o sea, con el in se ponen para adentro. Y luego yo pongo la variable que yo quiero leer, num1. Pero si yo quiero hacer más interactivo, yo puedo poner un letrero antes de ahí. Y yo puedo decir, por ejemplo, cout, menor que, comilla, yo puedo decir, digite el número 1. Pone inline. Inline, este comando inline, lo que hace es que indica fin de la línea y me da un enter para que salga el letrero en la parte de arriba y en la parte de abajo me salga el contenido. Bueno, vamos a agilizar ya, porque ya me avisó, me quedan solamente 10 minutos. Entonces aquí yo coloco la variable cin, mira aquí, va a salir el letrero que dice digite el número 1, y luego aquí el comando cin va a leer el número.
tú lo vas a digitar desde el teclado, lo vas a capturar, luego vas a poder hacer el cálculo. Luego yo voy a poner el segundo número, cout. Mira que van diferentes los símbolos de inserción ahora y pongo digite el número 2, ¿ok? Inline. Entonces vengo cin para adentro, num2, punto y coma. Entonces hago la operación matemática. Ya aquí yo voy a tomar los valores que yo le asigne desde el teclado. Luego digo total es igual a num1 más num2, punto y coma. Entonces voy a imprimir cout y digo, la suma es, recuerda que los letreros se ponen entre comillas, ¿ok? La suma es menos que, total. Menos que, inline, para que me dé un enter, ya. Entonces vamos a compilar. Y aquí me dice el sistema, digite el número 1. Entonces yo digo, vamos a poner 300. Y el número, ahora digite el número 2, a poner que sea 500. Total, la suma es 800. Bien, voy a parar esta videoconferencia en este momento para mandarle el link otra vez, para mandarle el link de vuelta para continuar con la otra parte de la videoconferencia. Así que ya ustedes saben, en unos segundos le mando el link de vuelta, ¿ok?